momento comenzamos, estoy realmente teniendo problemas técnicos. Muy buenas tardes otra vez. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «¿No tienen vino?». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Oremos. Bendito Señor, abre nuestro corazón a tu palabra. Que permitamos, Señor, a tu Espíritu Santo iluminar con tu palabra nuestro corazón, santificarnos, Señor, con tu palabra,
que podamos permitir que tu Espíritu nos santifique con tu palabra. Y además, Señor, además, que permitamos que tu Espíritu nos lleve a glorificarte en este momento de la predicación, el momento cúspide, el momento más alto de toda la semana entre Cristo y su iglesia, la predicación de tu palabra, el momento sublime. Que permitamos, Señor, a tu Espíritu nos impulse a adorarte mientras escuchamos tu palabra, a contemplar tu majestad y tu gloria mientras escuchamos tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Empezamos nuevo capítulo. Empezamos el capítulo 2. Y comenzando el capítulo y comenzando el ministerio de Jesús. Pero, para poder comenzar, quiero hacer un repaso muy rápido de todo lo que hemos visto en las semanas pasadas. Voy a hacer un rápido repaso para ubicarnos en cómo llegamos aquí, a este punto. O sea, acabamos de leer los primeros 12 versículos. Voy a hacer un repaso para acordarnos de cómo fue que llegamos aquí. En el capítulo anterior, o sea, el capítulo 1, estuvimos viendo a Jesús en el río Jordán, allí en las afueras de la ciudad. Vimos que fue llamado por el Juan el Bautista el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vimos que el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán. Después, otro día, seguía ahí el Señor Jesús, andaba por ahí, como dice el Evangelio, andaba por ahí, y otra vez Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y sus discípulos oyeron eso, los discípulos de Juan el Bautista, que se llamaban Andrés y Juan, y entonces vieron a Jesús y lo siguieron. Ellos fueron los dos primeros discípulos. Después, al siguiente día, vinieron otros discípulos más, que fueron Felipe y Nataniel. Pero ellos no siguieron a Jesús, más bien Jesús fue por ellos cuando se dirigía a Galilea. Y miren, aunque hemos pasado nosotros juntos varias semanas ya en el capítulo 1, viendo esos sucesos del Jordán, de Andrés, Felipe, Nataniel y Juan y Pedro y todos ellos, aunque hemos pasado varias semanas juntos leyendo acerca de esto, para ellos han pasado poquitos días, para ellos ha pasado ni una semana, para ellos ha sido, se fijan en cómo dice el capítulo, y al siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente día, llevamos 4 o 5 días apenas. Aquí el capítulo 2, en el versículo 1, comienza diciendo, al tercer día. Si sacamos cuentas, aquí en el versículo 1, si sacamos cuentas, desde el primer día, cuando Juan el Bautista, todo empezó cuando llegaron los fariseos a interrogar a Juan el Bautista, todo empezó ese día. Si contamos desde ahí hasta ahorita, y pasamos por el Cordero de Dios, los discípulos, pasamos por todo eso, vamos a ver que aunque para nosotros han pasado 6, 7, 8, 9 semanas, para ellos apenas va una semana. En este capítulo, el capítulo 2, oficialmente comienza el ministerio de Jesús. En esa primera semana el Señor es bautizado, arranca, inicia su ministerio ante el pueblo de Israel, su ministerio público, abierto ya como Mesías. Y es precisamente aquí, en este capítulo, en el capítulo 2, que vemos el primer milagro de Jesús. Así. Es el primer milagro de Jesús, las bodas de Caná, convertir el agua al vino. Primer milagro de Jesús. De hecho, este relato solamente aparece aquí en el Evangelio de Juan, no aparece en los demás evangelios. Solamente aquí, y es el primerito. Miren, Marcos fue el primer evangelio que se escribió.
después Mateo y finalmente Lucas. Lucas escribió su evangelio por ahí del año 60. 30 años después se escribió Juan, por el año 90 más o menos. Entonces ya los 3 evangelios, los primeros ya eran famosos, ya se conocían, ya estaban leídos en medio de la iglesia. Lo que está haciendo Juan aquí es agregar detalles que los demás no habían agregado, y un detalle que no habían agregado los demás era el primer milagro del Señor, aquí en Juan 2. Y esta escena que está pintando Juan aquí en este capítulo, el cuadro que está pintando Juan es... ¿Qué cuadro? Bueno, vamos a ver qué cuadro está pintando Juan. Miren, el lugar que escogió el Señor Jesús para hacer su primer milagro fue una boda. Una boda. Versículo 1 dice: se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Una boda. Y una boda judía. Una boda judía. Las bodas judías, hermanos, eran un evento. Eran el evento. Para empezar, una boda judía duraba, cuando menos, una semana. Una semana. Y no era de que solamente venía la familia y así, no, venía prácticamente todo el pueblo, hermanos. Y los judíos, hasta hoy, gente muy alegre, muy cálida. En las bodas había alegría, había familia, amigos, vecinos, comida por montones, pero también vino por montones. Y donde hay vino, hermanos, donde hay vino, donde hay mucho vino, siempre hay problemas, siempre. Miren, aparte del vino, en una boda, con tanta gente a las carreras, con la hija casándose, con el hijo casándose, en una boda generalmente hay mucha gente alterada, hermanos. Hay mucha gente que está a las prisas, que trae los nervios de punta. Con vino y sin vino, en una boda, hermanos, siempre hay pleitos. A lo mejor en la ceremonia no se ve, a lo mejor en la comida no se ve, pero atrás, tras bambalinas, hermano, se me quedan viendo raro, a lo mejor nada más. Sí, es así. Mucha gente nerviosa, mucha gente alterada, con vino y sin vino. Hay pleitos, hay sinsabores, hay desacuerdos entre la familia. Y luego, no solamente entre la familia, entre los invitados, hermano. Que los invitados ya criticaron a la novia, que ya criticaron al novio, que ya criticaron a la suegra, a la mamá del novio, que ya el vestido, que estaba muy esto, que la comida sabía feo, que si fue de mañana la boda, que si fue de noche la boda, que si hacía calor, que si hacía frío. Bueno, hermano. Y aquí, en una boda, es donde quiso el Señor Jesús hacer su primer milagro. Miren, podría ser que así a simple vista, a lo mejor parece que no tiene mucha importancia que el primer milagro sea en una boda. De hecho, no solo el primer milagro, el inicio del ministerio del Señor Jesucristo fue en una boda. A lo mejor no tiene mucha importancia, pero tiene mucha, en realidad.
Porque lo que esto está demostrando, lo que el Señor Jesús está demostrando al iniciar su ministerio en una boda, es que Él vino a servir al ser humano con todo y todo, con todo y sus pleitos. Vino a servir el Señor Jesús con todo y las críticas, con todo y nuestro pecado, hermanos. El Señor vino a servir con todo y nuestro pecado. Miren, ahí estamos viendo en la boda, en el capítulo 2, vemos al Señor Jesús dispuesto, a Dios, al santo Dios, al de la visión de Isaías, que retumbaba y su santidad llenaba el templo. Vemos al mismo Señor, aquí hecho hombre, dispuesto a mezclarse entre pecadores, dispuesto a entrar hasta la cocina, hermanos, hasta la cocina de la vida cotidiana del ser humano. El Señor no empezó su ministerio en un templo, en un palacio, no. El Señor Jesús no comenzó su ministerio en un lugar, en una reunión con muchos gente devota y ayunando todos. No, el Señor no empezó su ministerio ahí. El Señor Jesús empezó su ministerio entre la gente, en la vida real. Y este detalle tan pequeño, hermanos, es una lección bien grande para nosotros. Es una lección para ti y es una lección para mí, porque ¿cuántas veces a la hora de que llega el momento de que prediquemos el evangelio a los perdidos, cuántas veces nos ha pasado esto? Llega el momento en que es tiempo de predicar a los perdidos y decimos, no, mejor voy a esperar a una mejor situación. No, voy a esperarme a predicar en un mejor lugar, no aquí. ¿Es bueno esperar? Sí, es bueno esperar. ¿Es bueno ser prudentes? Es bueno ser prudentes, hermanos. Es correcto ser prudentes, pero no perdamos nunca de vista que predicar el evangelio es urgente, hermanos. Es urgente. En las películas se usa algo que es de vida o muerte. En las películas se usa. Pero son películas, son ciencia ficción. Esta es la verdad. Predicar el evangelio es urgente, hermanos. El evangelio no puede esperar. Miren, les cuento una historia. ¿Han escuchado de un barco que se llamó Titanic? Hasta hay una película. Y los que vieron la película se están riendo. Hubo un barco famoso, allá por 1912, 1913, decían el barco más grande del mundo y el más fuerte del mundo. Bueno, el Titanic se hundió hace más de 100 años. El barco ya se había hundido y quedaron muchos sobrevivientes, no muchos, algunos sobrevivientes flotando entre los escombros. No era Jack, no. Quedaron sobrevivientes flotando allí en el mar frío. Pero había un sobreviviente, hermanos, que era cristiano, flotando en el mar frío, un cristiano, agarrado de un pedazo de madera. Y donde estaba él ahí flotando a la deriva, había otro hombre flotando también como él, en el mar frío, en la noche. Entonces, el cristiano le predicó a Cristo. No había un segundo que perder, hermanos. Era de vida o muerte. La marea se movía, hermanos, en el mar.
en el Mar del Norte. Entonces la marea los alejaba un momento y después los volvía a acercar. Cuando se acercaban, el cristiano le gritaba: ¿ya eres cristiano? Y se alejaba. Y otra vez se acercaba y lo veía: ¿ya eres cristiano? Y ya no se supo del cristiano, se ahogó. Pero el otro hombre sobrevivió, vivió todavía, fue rescatado y cayó a los pies de Cristo. Y escribió esto, y por eso se los estoy contando. Es de vida o muerte, hermanos. Es de vida o muerte. Regresando a la situación en las bodas de Caná, el Señor Jesús, dijimos, en una boda con todas estas enredos que hay en cualquier boda, el Señor Jesús vino a servir al hombre en el día a día, en la vida cotidiana, se metió hasta la cocina. Cristo vino a servir a lo más bajo de la condición humana, en lo más crudo de la realidad, en la desgracia mayor, en la más profunda miseria, curando leprosos, curando enfermos. Leprosos, hermanos, siendo judío. Era la cosa más asquerosa para los judíos. Y Él los tocó. El Señor Jesús vino a servir a lo más bajo, a nosotros. Tanto así, que en el Evangelio de Lucas, en Lucas 4, vamos a ir a Lucas 4, 18 y 19, tan es así que el Señor Jesús vino a servir al pecador, que dice Lucas 4, 18 y 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los ricos, no, a los pobres. Y no a los pobres de dinero, hermano, a los que están en miseria espiritual, como nosotros, pues. Y sigue diciendo el Señor Jesús ahí en el 18: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hasta ahí citó el Señor al profeta Isaías. Esto se va viendo así, hermanos. A ver, estamos hablando de miseria, estamos hablando de desgracia, estamos hablando de la condición baja del ser humano, pero, a ver, ¿no se supone que una boda es uno de los eventos más felices y alegres de esta vida, hermanos? Nada más es para que nos demos cuenta que debajo de esa alegría superficial, debajo de esa felicidad superficial que hay en el ser humano, abajo hay pura miseria. Por más feliz que sea la boda y más bonitas que salgan las fotos, nadie se puede separar de su pecado. Ay, amados, el Señor vino a servir al pecador. Nosotros debemos hacer lo mismo. Voy a continuar con el texto. En el mismo versículo, estoy en el 1, en el mismo versículo dice: estaba allí la madre de Jesús. La madre de Jesús, Juan nunca la llama por su nombre, siempre dice la madre de Jesús. Los estudiosos de la Biblia, ellos dicen que tal vez ella era familiar de alguno de los esposos, tal vez ella era pariente ya sea del esposo
o ya sea de la esposa. Por eso vemos que en este relato el papel de ella es muy activo, es muy movido el papel de ella aquí en este pasaje. En el versículo 3 dice, lea conmigo ahí en el 3, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Luego, versículo 4 dice, Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y luego, versículo 5 dice, su madre dijo a los servidores, hagan lo que les diga. Eso es muy interesante lo que está pasando aquí, hermanos. Muy interesante. Como yo les decía, las bodas en esa época, las bodas judías, eran el evento, eran un evento muy importante. Todo el pueblo se reunía ahí. Pasa algo que no sucede con nuestra cultura. Miren, en nuestra cultura no sucede, esto que les voy a decir no sucede igual con ellos que con nosotros. Las costumbres de ellos es que las bodas tenían que ser bien servidas. Bueno, hasta aquí sí se parece, ¿no? Tenían que ser bien servidas, tenía que haber de todo y mucho de todo. A cambio de eso, los invitados de la boda debían dar buenos regalos. Ahí ya empieza a cambiar la cosa. Los invitados tenían que dar buenos regalos a los esposos. Este asunto se le llama el asunto de la retribución. Este asunto era tan serio, pero tan serio, esto de que no faltara nada en la boda, que si la comida no era buena, que si no alcanzaba, era tan serio este asunto, que si la comida no alcanzaba, los invitados podían demandar a los novios. Y de igual manera, si los regalos no eran buenos, también los novios podían demandar a los invitados por sus regalos. Era así de serio. Entonces, eso de alguna manera explica por qué la madre de Jesús estaba tan apurada cuando se acabó el vino. ¿Se da cuenta? Se acabó el vino, se va a poner feo esto. Necesitamos hacer algo. Y si ella era pariente, necesitaba moverse muy deprisa antes de que empezara a correrse la voz. Era la cosa más vergonzosa que te podía pasar que tu boda sucediera eso. Entonces, la madre de Jesús tenía que encontrar la manera de librar a sus parientes de semejante problema. Para este día, donde estamos aquí, para este día, tal vez ya había muerto el esposo, el marido de la madre de Jesús, tal vez ya había muerto José. Entonces, si ya había muerto José, ¿a quién le tocaba solucionar el problema? A Jesús, a su hijo mayor. A él le tocaba. Ahora, está bien, le tocaba a él. Pregunta, ¿sabía la madre de Jesús que él podía resolver ese problema sin falla? Pues sí, por supuesto que sí. Ella era consciente de quién era Jesús. Ella sabía muy bien que Jesús era el Mesías. Lo sabía muy bien. Ella era tan consciente porque miren, nada más, le tocó un embarazo sobrenatural. Se embarazó siendo virgen. A ella le tocó oír al mensajero que le dijo, salve, muy favorecida. A ella le tocó que llegaran los sabios de Oriente y dejaron regalos al niño, al bebé, y llegaron a adorar al bebé. A ella le tocó ver también que en el templo de Jerusalén, Simeón y Ana, que eran dos hombres, un hombre y una mujer muy piadosos, ellos profetizaron acerca del niño en el templo. A ella le tocó ver todo esto. Cuando el niño Jesús cuando ya era ya grande, vamos a decir 12 años, a ella le tocó también ver cómo los maestros de la ley se maravillaban por la sabiduría y la inteligencia. Claro que sabía quién era Jesús y que era el Mesías, por supuesto. De hecho, la Escritura dice, ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Y ahora, en plena boda de sus parientes, con esta crisis del vino, parece, hermanos, que la madre de Jesús en su visión caída, limitada, en su
naturaleza humana. Parece que ella pensó que era, pues es buena idea pedirle a mi hijo, que es el Mesías, que solucione este problema. Pero obviamente esa no era una buena idea. El Mesías no es para resolver bodas. ¿Qué fue lo que le respondió Jesús? Versículo 4. ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La respuesta de Jesús se siente como fría. Así como. Sin embargo, en el original, esta respuesta, la respuesta que le dio Jesús, no es una respuesta grosera, no es una respuesta regañándola, no. Pero lo que sí es que es una respuesta rara de un hijo a su madre. Es rara. Jesús la llamó mujer, que para nosotros equivale a señora. Quiere decir que en lugar de decirle así, no, mamá, no es momento, le dijo, no, señora, no es momento. Entonces aquí está pasando algo. Lo que está pasando es que, acuérdense, es el inicio del ministerio de Jesús. Ya empezó. En el río Jordán empezó el ministerio de Jesús. Ya empezó su ministerio como Mesías. Ya no es el hijo. Ya no es el hijo de José y María, ya no. Ya es el Mesías. Lo que está pasando es que a partir de ese momento la relación entre Jesús y su madre ya cambió. Ya cambiaron las cosas para siempre. El Señor ya fue anunciado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es más el hijo de su mamá. Esa relación ya no era madre-hijo, no, ahora era discípula y Mesías, seguidora y salvador. Pero todavía queda una pregunta que no se ha respondido todavía. Si las cosas sucedieron así, entonces ¿por qué Jesús lo vemos haciendo lo que su madre pide? En el versículo 6 al 8, ¿qué hace Jesús? Lo que pidió su madre, ¿no? ¿Por qué? Versículo 6, dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad el agua y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Bueno, entonces, hermano, ¿Jesús obedeció a su mamá, sí o no? No. No fue que Jesús hizo lo que le pidió su madre, a pesar de que él, fíjense, porque él le dijo, aún no ha llegado mi hora. No fue eso, atención. Hermanos, nada se sale del plan de Dios, nada. El plan de Dios era que Jesús estuviera allí aquel día, que la madre de Jesús estuviera ahí ese día. El plan de Dios era que el vino se acabara, era plan de Dios. El plan era que la madre de Jesús le pidiera que interviniera, haz algo. Porque al final del día, el gran plan de Dios era que Jesús convirtiera el agua en vino ese día. Otra vez, no hay nada que se salga de los planes de Dios, nada se le sale de las manos, no tiene que andar reaccionando Dios, a ver cómo lo cambiamos ahora, cómo lo arreglamos. No, todas las cosas que suceden en el cielo y en la tierra están controladas por Dios. El ministerio de Jesús duró 3 años, aprox, más o menos. Bueno, pues nada en esos 3 años se salió del control de Dios. Ni siquiera la muerte en la cruz se salió del control de Dios. Hermanos, demostrado. En Hechos 2:23,
El apóstol Pedro en su discurso dice: por el determinado consejo de Dios matasteis por manos de inicuos al autor de la vida. La cruz estaba ordenada por Dios. Y las bofetadas y la espina y el costado, todo estaba ordenado por Dios. Nada se salió. Ok. Entonces, está bien, hermano. Todo está en los planes de Dios. También lo que su mamá le dijo: haz algo porque se acabó el vino, también. Pero entonces, ¿para qué convirtió Jesús el agua en vino? ¿Para qué? Si Dios quiere revelar sus planes, revela sus planes. Y cuando Él no quiere revelar sus planes, Él no revela sus planes. Pregúntele a Job si le reveló sus planes. Job no supo ni qué pasó, perdió casa, esposa, hijos, ganado, todo perdió y nunca supo ni por qué. Sin embargo, aquí, en esta ocasión, en las bodas de Caná, el Señor sí quiso decir por qué. Versículo 11. Versículo 11 al final dice así. Al final del versículo 11. Última frase del versículo. Y sus discípulos creyeron en Él. Eso era todo, hermanos. Cinco hombres sencillos, dedicados a la pesca: Andrés, Pedro, Juan, 5 pecadores. Apenas hace 4 días siguieron a Jesús, de inmediato lo siguieron. Ya llevan 3 o 4 días juntos con Él, pero no fue hasta que vieron el milagro, hermanos, que creyeron en Él. ¿Qué está haciendo Jesús en las bodas de Caná? Trabajando con la fe de ellos, hermanos. Trabajando con la fe de ellos. Amados hermanos, hermanos queridos, que el Señor trabaje así con nuestra fe. Y ni siquiera que no haya necesidad de milagros. Hermano, no, eso ya ni existe. Tan solo con su palabra, hermanos, que trabaje con nuestra fe. Este tema de los milagros es todo un tema, hermanos, y hay controversia y todo. Pero lo voy a decir resumido. Los milagros de Jesús, como todos los milagros del Antiguo Testamento y del Nuevo, eran para autenticar, para certificar el ministerio de Jesús. Jesús fue anunciado como Mesías. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la evidencia? Los milagros son la evidencia. Eso es todo. Los milagros de Jesús eran para demostrar que Él era el Mesías. Por ejemplo, Juan 10. Vamos ahí, Juan 10. No, me voy a ir un poquito por causa del tiempo, me voy a ir un poquito más rápido. En Juan 10, en Juan 10 le dijeron los judíos: ah, sí, tú eres el Cristo. Si eres el Cristo, pues ya dinos abiertamente que tú eres el Cristo. ¿Qué les contestó el Señor? Ya les dije que soy el Cristo y ustedes no me creen. Pero si no me creen a mí, créanle a los milagros que yo hago en el nombre de mi Padre, porque esos milagros dan testimonio de mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Los milagros eran para autenticar, para certificar su ministerio. Lo mismo que en el Antiguo Testamento, lo mismo que en el tiempo de Jesús, lo mismo que con los apóstoles. Los milagros eran para certificar el ministerio de estos hombres de Dios. Ahora, hubo milagros, Jesús hizo muchos milagros. Y como vimos ahorita en el versículo 11, la finalidad era que sus discípulos creyeran. Pero con todo y milagros, no todos creyeron, hermanos. No todos creyeron.
En este Evangelio, el Evangelio de Juan, vamos a ver en total, son 21 capítulos. En el Evangelio, primeramente Dios, en 2 años lo vamos a ver, más o menos, con el favor de Dios. Pero vamos a ver que en total, en este Evangelio, están 8 milagros, 8. Y este que estamos viendo es el primero. Es obvio que Jesús hizo muchos más milagros y de hecho están en los evangelios. Pero lo que tienen de especial estos que vamos a ver en Juan es que cumplen 2 propósitos. El primer propósito, por supuesto, es demostrar que Él es el Cristo. Pero el segundo, como ya lo vimos, es que sus santos creyeran en Él, hermanos. Para eso eran sus milagros. Bueno, ¿qué más aprendemos? Juan 2:11 dice: y Jesús manifestó su gloria en ese lugar. Miren, ¿a qué horas fue el milagro? No sabemos. La boda fue de día o de noche, no dice. Generalmente eran de noche porque era más espectacular. Los acompañantes del novio iban con antorchas, entonces aquello se veía muy bonito. Entonces no sabemos si ya era la madrugada o si era medianoche, no sabemos, pero lo que sí nos dice el pasaje, es que se acabó el vino. En este punto, cuando se acabó el vino, no sabemos si ya había borrachos allí en la boda. No sabemos si ya había salido el primer pleito en la boda, la suegra con la consuegra. No sabemos cuántas veces ya, o si los vecinos habían criticado a la novia o al novio, o si ya se habían dado cuenta de que faltó el vino y entonces se iba a poner bueno. No lo sabemos porque el texto no lo dice. Pero seguramente así estaban ocurriendo las cosas. Y a pesar de todo, en medio de ese lugar, en medio de ese hervidero, como decimos, Jesús manifestó su gloria en medio de pecadores. Los asistentes, los invitados, los novios, la familia de los novios estaban así en su pecado, como siempre, y aún así, en medio de su pecado, el Señor mostró su grandeza. Aquí, hermanos, a Jesús mostrando su grandeza, vemos una grande misericordia, porque, miren, hermanos, en serio, vamos a decir que ya había algunos que otros borrachos, vamos a decir que ya habían salido desgreñados unos cuantos, vamos a pensar que ya, vamos a decir que no, pues, pero por lo menos ya había salido uno que otro tijereado ya, criticado. Vamos a decir, fíjense que aún así Jesús mostró su gloria en medio de ese lugar. ¿Saben cómo se le llama eso? Misericordia, hermanos. Jesús no los menospreció, no los apartó, no se apartó de ellos, no se fue, no se salió por la puerta de atrás. Ay, no, yo no aguanto a estos paganos, adiós. No los criticó tampoco, no. ¿Qué dice el 11? Manifestó su gloria. Insisto, aquí hay 2 lecciones para nosotros, 2 lecciones. Primera, el Señor nos llamó a predicar el Evangelio a los perdidos. Mateo 28, así dice. Bueno, pues
Así como Jesús estuvo en medio de pecadores y Él tuvo misericordia y no los menospreció y no los criticó, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. No me dejará mentir, pero cómo fallamos con eso, ¿Cómo fallamos con eso? ¿Sabe a lo que me refiero? Mire, voy a poner un ejemplo. Hace unos 2 o 3 años, más o menos, me llamó un hermano por teléfono y me decía, es que me pidieron informes de una iglesia, me estaban platicando y me dice, me llamó un varón para pedir informes de la iglesia, pero era un homosexual. Y usó una expresión de desagrado este hermano. Y la verdad que la mayoría de nosotros hacemos eso. Lo que hizo el hermano de la llamada, no, ¿cómo? Lo hacemos también nosotros, hermanos, la verdad. O bueno, yo pues. Normalmente en nuestro corazón criticando, menospreciando, condenando, señalando. Lo primero que le voy a decir es su pecado. No, hermanos, no. No podemos hacer eso. Nada más porque el Señor no lo hizo. Él tuvo misericordia, no los menospreció, no se fue por la puerta de atrás. Vean, Jesús manifestó su gloria en una boda. Nosotros somos llamados a manifestar también la gloria de Cristo predicando su evangelio en el mundo, con quien sea, donde sea. Somos llamados a manifestar la gloria predicando su palabra. Segunda lección. No todos creyeron en los milagros. Convirtió el agua en vino y todo, pero no todos creyeron. Él manifestó su gloria en una boda, convirtió el agua en vino en medio de pecadores, pero no todos creyeron. El versículo 12, si lo lee conmigo, dice: después de la boda descendieron a Cafarnaúm Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. ¿Quiénes? Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Los mismos que entraron, los mismos salieron. Contaditos, hermanos. Contaditos. Jesús acaba de hacer su primer milagro convirtiendo el agua en vino y ni un nuevo discípulo, ni uno nuevo. Ninguno creyó. De igual manera, tú y yo somos llamados a predicar a toda criatura, pero ojo, no todos creerán, hermano. No todos creerán. Aún así, Jesús hizo su milagro. Aún así, nos toca predicar, crean o no crean. Amados hermanos, hasta aquí hemos visto que el Señor Jesús descendió del cielo para entrar a este mundo y para servir. Jesús vino a servir al pecador y que todos los que crean en Él van a tener vida eterna. Es una gran enseñanza este pasaje. De hecho, ese es el Evangelio, hermanos. ¿Qué les predico? ¿Qué les digo? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores y todo aquel que crea en Él y se arrepienta tendrá vida eterna. Eso es todo. Por supuesto, conforme vas aprendiendo y creciendo y aprendiendo más de las doctrinas, les vas agregando, vas enriqueciendo, pero la base es esa, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores y todo el que crea en Él y se arrepienta, será salvo. Bueno, hay otra enseñanza, muy rápido por cuestión del tiempo, hay otra enseñanza que podemos extraer de este pasaje. Es una enseñanza más bien teológica. Quiere decir que esta enseñanza que voy a mencionar no es tan práctica como la que acabamos de ver.
Más bien, es una enseñanza en la que tú y yo podemos entrar como al lugar santo y contemplar al Señor, maravillados de Él. Si tú eres cristiano, seguramente ya te habrás dado cuenta que Cristo es tan majestuoso que a veces nos quedamos pasmados en su presencia. Si hay cristianos aquí, ¿verdad? Sí, o sea, nos pasa de repente que ante su presencia y nos quedamos como maravillados, contemplándolo, su gloria, su majestad. El día de hoy, esta época en la que vivimos tú y yo, a diferencia de otras épocas, esta época es muy acelerada, casi no tenemos tiempo para nada, todo el día lo tenemos ocupado en algo y casi no dedicamos tiempo a contemplar la hermosura de Cristo, hermanos. Cuidado, mucho cuidado con eso, porque esta generación, en este día nuestro, nos come el afán de la vida, porque nos está pasando como, ¿se acuerda de Marta y María? Nos está pasando como ellas, porque Marta estaba toda afanada, pero María no, María se sentó a contemplar, a escuchar al Señor y meditar en Él. El Señor le dijo a Marta, 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 ¿qué? Afanada y turbada, pero María, no, acerca de María, el Señor dijo, María ha escogido la buena parte, ¿y qué? Y no le será quitada. Entonces, amados, en esta enseñanza segunda que voy a extraer, los invito a pasar unos momentos contemplando la hermosura de nuestro Señor. Amén. Muy bien. En el pasaje de hoy también encontramos a Cristo revelado como el Dios creador. En los versículos 6 al 9, el Señor convierte el agua en vino. ¿Qué es el agua? Hermanos, el agua todos la conocemos, es un elemento que está en la naturaleza. Básicamente el agua siempre ha estado ahí. La encontramos en forma líquida, la encontramos en las nubes en forma gaseosa, en los icebergs, son el hielo, sólido, líquido, gas. El agua no se puede fabricar, ya está fabricada. Toda el agua que existe ya fue fabricada desde el principio del mundo. Pero el vino sí es fabricado. El vino pasa de ser una uva para convertirse en vino. Y es todo un proceso. Sembrar, cultivar, cosechar, machacar la uva, guardarla, almacenarla, fermentarla, luego sacarla, volverla a guardar, calentarla. Jesús se brincó todos los pasos del proceso y directamente convirtió el agua en vino. El agua tiene nada más 2 ingredientes. El vino tiene muchos ingredientes más. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron los ingredientes extras cuando Jesús convirtió el agua en vino? ¿Cómo llegaron a esas 6 tinajas? ¿De dónde salieron? Lo que Juan está diciendo es que esos ingredientes extra fueron creados de la nada. ¿Cómo es posible eso? Bueno, la única explicación posible es si Jesús es Dios. Y lo es. Solamente Dios es el único que crea cosas de la nada. Nada más acuérdese de lo que dice Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios creó la luz ¿de dónde? De la nada. Los mares, de la nada. Las aves, de la nada. Las bestias del campo, de la nada. Las plantas, de la nada. Y en una boda, en Caná de Galilea, Jesús, Dios hecho carne, manifestó su gloria y creó los ingredientes que hacían falta para convertir el agua en vino. ¡Qué maravilla! Eso no es todo.
Eso no es todo, porque el versículo 10 dice que el maestresala, o sea, el capitán de meseros, mandó llamar al esposo. Yo pienso que la impresión del maestresala, del capitán de meseros, su impresión fue tan grande que no le importó interrumpir al esposo, que en una boda, un esposo es la persona más ocupada que usted pueda ver. No le importó interrumpir al esposo y el capitán de meseros le dijo a él, versículo 10, todo hombre sirve primero el buen vino, pero cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Amados míos, quiere decir que Jesús no solamente convirtió el agua en vino, no. Aparte de convertir el agua en vino, lo hizo en el vino más exquisito que haya existido, hermanos. Aquí hay una gran lección, fabulosa lección, hermanos. Miren, a muchos de ustedes, de nosotros, a mí, nos enseñaron en la escuela acerca de algo que se llama la evolución. La evolución dice que en una explosión salió la primera célula y luego la célula se convirtió en otra célula más difícil y la célula más difícil se convirtió en un microorganismo. El microorganismo salió del mar y le salieron patas, le salieron alas, le salió pico, le salió todo, le salió manos, se convirtió en un chango y luego en ser humano. En serio, eso dice, básicamente. Y eso a muchos nos enseñaron. Y nos enseñaron que somos descendientes del mono. A mí me enseñaron eso. Así, no, yo no soy descendiente del mono, no. En las escuelas, hermanos, las materias, ciencias naturales, biología, genética, etcétera, en estas materias pretenden creer que el ser humano es descendiente de los primates. Mucha gente creció y sigue creciendo con esta idea sembrada en sus mentes y todavía hasta el día de hoy lo creen. Pero la evolución no existe, hermanos. La evolución es una mentira de Satanás para sacar a Dios de su lugar. Si la evolución no existe, entonces Dios no creó de la nada las cosas. Lo que está sucediendo con esta idea de la evolución y muchas otras que vienen después, pero esta ha impactado a la humanidad desde hace 200, 250 años para acá. El mundo, incitado por Satanás, está metiendo esa idea en los niños generación tras generación, tras generación, tras generación. Atención, papás. Satanás quiere alejar a Dios de la escena, quiere alejar a Dios de la mente de los niños. Y lo que hace es engañar al mundo, engañar a los líderes, gobernantes, a los sistemas educativos, y lo que está buscando es sacar a Dios de la jugada. Siempre ha sido así, hermanos, no solamente en esta generación, siempre ha sido así. El caso es que la evolución es una mentira. No es de que esa explosión y salió un bicho y se fue haciendo más grande y no. Estamos viendo aquí, en el pasaje de hoy, que Dios crea cosas maduras. En el Génesis, cuando Dios creó las plantas, las creó ya completas, bien crecidas, perfectas, completas. A los animales los creó perfectos y completos, y cada uno según su género. Decía, el hombre, en Génesis 1:27, también fue creado perfecto y completo. Nosotros no descendemos de los primates. Aunque algunos a veces parecemos, pero no. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, la convirtió en un vino maduro, perfecto, completo, exquisito.
Nada de evolución ahí. Ni siquiera fermentación, ni siquiera nada. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó maduros. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué les dijo en Génesis 1:28? Fructificad y multiplicaos. Creados, maduros, perfectos. Es la misma lógica, la misma del huevo y la gallina. Y no es broma, es la misma. No fue primero el huevo, sino la gallina, hermanos. Porque en el principio Dios creó criaturas maduras, listas para dar fruto, listas para reproducirse. El planeta Tierra no tiene miles de millones de años, no. Dios creó un planeta maduro. Y aquí lo más fascinante de todo. De la misma manera en la salvación, cuando Jesús nos salvó, nos hizo nuevos, hermanos. Con el mismo poder que convirtió el agua en vino, con el mismo poder Dios nos hizo nacer de nuevo en una salvación perfecta para siempre, completa, que no le falta nada. Segunda a los Corintios 5, 17 y 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, una nueva creación. Y el 18 dice: y todo esto proviene de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Jesús hizo una nueva creación en nosotros, así como el agua la convirtió en vino. Jesús es Dios y manifestó su gloria, convirtiendo el agua en vino, pero también convirtiendo a esclavos del pecado en libertos del pecado. Y justamente aquí, en este punto, es donde voy a juntar las dos enseñanzas de hoy. ¿Me aguantan otros 3 minutos? Aquí es donde quiero juntar las dos enseñanzas en una sola. Cristo descendió y habitó entre pecadores y ahí manifestó su gloria para que muchos creyeran, por un lado. Pero por el otro lado, con su gran poder, convierte a pecadores en nuevas criaturas. Observe lo que está pasando aquí, versículo 12. Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos salieron de allí. Está bien, la boda terminó, el milagro terminó, pero Jesús se encargó de que sus discípulos no salieran de allí así como entraron. Ellos salieron de ahí diferentes. El versículo 11 dice que sus discípulos creyeron en Él. Pero esa fe que Jesús les dio no fue una fe como cualquier fe, no fue una confianza como cualquier confianza, no fue una confianza natural, fue una confianza sobrenatural, una confianza para salvación. Jesús, con su poder, hizo que los discípulos salieran de allí nuevos. Pasaron de no creer a creer, de ser hijos de condenación a hijos de luz. Jesús lo hizo con el mismo poder con el que transformó los elementos y pasando estos hombres los movió del reino de las tinieblas a la luz admirable del Hijo. Y termino con esto, con 2 llamados. Primer llamado: amigo mío, si tú hoy aquí no has sido transformado, así tengas mucho siendo cristiano o no, yo te digo que debes creer en Jesús como estos discípulos. Ya no por los milagros
Cristo ya no se manifiesta así. Él ahora manifiesta su gloria por su palabra, que es poder de Dios para salvación. Si Dios hoy ha hablado a tu corazón, si te ha mostrado que eres un pecador, si tú te ves a ti mismo dentro de las bodas de Caná, que necesitas salvación, yo te digo, ruega a Dios que te conceda arrepentimiento de tus pecados y fe. Ruega a Dios que te perdone y que te transforme en una nueva creación, en una nueva criatura. Segundo llamado, iglesia, querida iglesia, te animo, te exhorto a que manifiestes la gloria de Cristo predicando su palabra, sin importar a quién, sin condenar a las personas, teniendo misericordia de ellos. Predica a Cristo sin importar en qué circunstancia te encuentres. Presenta a Cristo como lo que Él es, como el Dios creador, como hoy lo acabamos de ver, el que descendió del cielo para morir por los pecadores, para que tengan vida eterna si se arrepienten y creen en Jesucristo. Te animo, iglesia, a tomarte el tiempo también en contemplar la gloria de Cristo y que no andes afanada, que no andes turbada, sino que escojas lo mejor, que es estar a los pies del Señor, adorándolo, contemplando su gloria y también practicando todo lo que el Maestro nos enseñó, lo cual, así como el día de hoy, lo podemos aprender gracias a su palabra. Oremos. Dios bendito, Dios eterno, Dios creador, eterna sabiduría, eterna gracia, misericordia, verdad, bendito Señor, obra con poder, Señor, en el que no te ha conocido y en el que te ha conocido. Actúa con poder. Glorioso, glorioso Cristo, glorioso Señor, Salvador, Redentor, en tu bendito nombre, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, amados.